Muy buenas noches con todos, esperando que se encuentren muy bien de Sí, ya salud comenzó. en todos los sentidos. Les mencionamos que en estos momentos vamos a empezar ya a grabar la reunión de este segundo día del módulo 4, ¿sí? Que estamos ya en la parte de la inteligencia, de herramientas de la inteligencia artificial para la investigación aplicada. Para nosotros es un honor tenerle aquí a una persona con una, en este caso, una trayectoria académica grande, ¿no? Les presento aquí a nuestro magíster Santiago David Silva Endara, ¿sí? En este caso tenemos, voy a leerles un poquito la información de Santiago para aprovechar al máximo el tiempo el día de hoy para que tengamos en este caso la exposición de él acerca de los diferentes temas. El día de ayer fue una reunión muy fructífera, en este caso con Patricio Freire, también especialista en la parte de bibliotecas y en la parte de investigación, ¿no? Me parece que la manera de cómo manejó el día de ayer Patricio con las diferentes herramientas tecnológicas de inteligencia artificial fue muy chévere. Tuve buenos reviews el día de hoy de bastantes personas de los diferentes institutos. Entonces, creo que el día de hoy estoy más que seguro de que Santiago también va a hacer un estupendo trabajo. Mejor, muchas gracias, Santiago, por estar aquí. Voy a leer tu CV en este caso para empezar ya con esta parte de la capacitación, ¿sí? Santiago David Gracias. Silva Endara es un informático de profesión, es docente universitario, es andragogo, es certificado, fue tutor virtual en Loret International Universities, ¿sí? Es experto certificado en educación virtual, también tiene diplomados internacionales en educación, ha recibido cursos de la UNESCO, tiene cursos internacionales de inteligencia artificial, es ponente de congresos educativos, además es capacitador, es especialista en sistemas de información y ha trabajado como CEO, analista de Big Data, Power Excel y Ah, muy Power bien. BI. Es máster también en marketing digital y analítica web. Fue coordinador de tecnología en Big Data. Es autor de libros de computación y publicaciones académicas. En este caso, tenemos a nuestro querido amigo Santiago, que actualmente está desempeñando las funciones como coordinador general de la Red Internacional CLIE, la Red Internacional de Investigación CLIE, ¿no? Entonces, como decía, para empezar esta reunión, muchas gracias, mi estimado Santiago, por tenerte aquí, por siempre también estar ayudándonos en cualquier aspecto de la institución. Te dejo en manos del resto de nuestros estimados participantes para que empieces con tu capacitación. Ok. Muchas gracias, Iván. Gracias por la presentación. Saludos a Rodrigo, estás por ahí. Un placer saludarte. Un abrazo, mi estimado Santiago. Gracias, amigo. Gracias por la... Es un honor ¿cómo se llama? Que me hayan invitado. Muchas gracias por eso. Eh, y como te dije antes, cuenta conmigo y de forma personal y como la red que para estos eventos que son muy importantes. Yo, como dijo, ustedes del Instituto Cotopaxi es uno de los pocos institutos que he visto en este tiempo que hace esos eventos de manera continua y muy efectiva. Y muchas gracias nuevamente por la invitación. Eh, bueno, estamos un buen número. Vamos a hacer, como este es el segundo día, quería preguntarles, así, quien quiera responderme, eh, ¿cómo les pareció el tema de ayer, el tema sobre inteligencia artificial? Alguien voluntario que quiera responder? ¿Alguien? A ver, ¿quién tengo aquí? Johnny Orozco, ¿estuviste el día de ayer? Sí, Buenas así tardes. estaba ayer. ¿Cómo estás, Johnny? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué te pareció el tema de la inteligencia artificial en relación con base al tema de ayer, ¿no? Ok, bueno, estoy un poco agripado, por estar mi voz medio como que de locutor, así que espero que me No te entiendan preocupes. bien. Ah, ok. No, interesante, pese a que algunas ya inteligencias artificiales que ya lo vimos, lo hemos ocupado. Lo más importante que recalcamos de la clase de ayer es que tenemos que darle el comando bien o el prompt adecuado para que nos dé una respuesta adecuada que nos satisfaga en todos los sentidos, según nuestra necesidad. Porque si damos un prompt
muy ambiguo, digamos así, o muy abierto, solo nos da una especie de historia y no nos da algo específico que necesitamos para nuestras investigaciones. Entonces, Claro, eso es lo que perfecto. cabe recalcar, que tenemos que tener cuidado. En otros aspectos, profundizar un poco más, porque la inteligencia artificial da muchas opciones, hay cómo sacarle provecho, incluso decirle que lo programe, hacerle muchas cosas, o sea, es muy bueno esta parte de la inteligencia artificial. Pero en resumen, la clase de ayer es que tenemos que darle el comando adecuado para que nos dé la respuesta adecuada que necesitemos para cualquier investigación. Ujú. A ver, ¿quién más? Perfecto, gracias, Johnny. Muy buena. Laura Abril, ¿qué te pareció la clase de ayer? Buenas noches. Muy Buenas noches. interesante, la verdad, varias IAs en este caso que nos mostró el día de ayer nos sirve en este caso para la búsqueda de la información de publicaciones, como también la de búsqueda de libros que nos manifestaba en este caso. O sea, bastante Ajá, interesante y bastante aplicable para lo que es en el ámbito que nos desenvolvemos. ya. A ver, alguien, bueno, con base a eso voy a hacer la primera pregunta. Ah, ok, a ver, voy a aclarar, como en todas mis clases. Tenemos hoy y mañana, ¿no? Dos clases, cada clase de 2 horas. Como hago regularmente en clases virtuales, a la hora vamos a hacer un break de 5 minutos, ¿sí? O sea, de aquí a las 8 hacemos un break de 5 minutos máximo para cualquier actividad que necesitemos. Ir al baño, tomar un cafecito, conversar, ok, criticar al profesor, ok. Bien, a las 8 me hacen acuerdo para hacer el break, ¿no? Bien. Ustedes, por favor, pueden, ¿ya ingresaron al aula? ¿Sí? ¿Revisaron el aula, chicos? ¿Tienen acceso al aula? ¿No? Bueno, está en el aula, voy a compartir pantalla un momento, por favor. ¿Sí? Ya. En el aula puse lo siguiente, tenemos 2 sesiones cada sesión de 1 hora, ¿sí? Entonces vamos a ver estos temas generales. Estos temas, como habíamos hablado con el vicerrector Rodrigo y el director Iván, este es un preámbulo a algunos cursos que queremos hacer, ¿sí? Muy interesantes, me han propuesto por parte del Instituto Cotopaxi, y este es un preámbulo, ¿sí? Vamos a ver en 2 horas todos estos temas que son muy interesantes, pero son muy extensos. Entonces vamos a hacerlo lo más sucinto posible. Entonces vamos a ver una definición y en esta primera sesión, definición de IA y su aplicación en el contexto académico. Obviamente, sí. Eh, Viene ahí. La segunda parte vamos a ver herramientas, Google Scholar, el uso de algoritmos y búsqueda de base de datos. Todo es teórico práctico, ¿ok? Tienen que saber la teoría, o sea, la parte semántica de esto, ¿ok? Y el día de mañana vamos a ver esto está para la primera hora y el día de hoy o mañana en la mañana ya actualizo este temario en el aula, ¿sí? Ok, repito, entonces ahora vamos a hacer un break a las 8, la primera sesión, continuamos la segunda sesión. Bien, de lo que vieron ayer, quiero tener su, su concepto y su definición, ¿cuál es su concepto de inteligencia artificial? ¿Quién me puede decir algo? Vicente Quispe, ¿qué me puedes decir qué es para ti inteligencia artificial? ¿O qué es la inteligencia artificial? Porfa. Vicente, ¿algún problema? Cristian Raura, nota, manifiéstate, parece sesión espiritista esto. Cristian, ¿estás ahí? ¿No? ¿Y me escuchan? Sí, ingeniero. Cristian, ¿cómo estás? Inteligencia Buenas noches. es como un algoritmo que nos permite, o sea, tener varias probabilidades para mejorar una información. Vale, Cristian, gracias Lorena, gracias Lorena. Cristian, ¿qué opinas tú? ¿Qué es para ti la inteligencia artificial? ¿O qué opinas hasta ahora? ¿Aló? Es, Se podría decir que es una Vale, base vale. de datos que nos permite
sacar información de cualquier tema. Vale. Ok. ¿Qué es una base de datos? Ok. ¿Qué más tenemos? ¿Y qué más participó? Jenny Criollo, ¿qué opinas tú? ¿Qué crees hasta ahora? O sea, ¿qué entiendes o cuál es tu concepto o tu definición de inteligencia artificial? Muy buenas noches con todos. Bueno, en Buenas este noches. caso, mi criterio es pues que la inteligencia artificial son varias herramientas, aplicaciones que nosotros las podemos encontrar a través de la web y de la cual nos es útil para poder realizar actividades en diferentes áreas del conocimiento. Ya. Ok. A ver, ya vamos armando ahí, vamos armando ya. Sí, a ver, un momentito, ¿sí me ven? Ok. A ver, Edwin Díaz, ¿qué no es la inteligencia artificial? Para ti, ¿qué no es una inteligencia artificial? Edwin, manifiéstate. Edison, to- Edison, ¿sí? ¿Alguien? Buenas noches. Edison Cobas, Bien, ¿qué no entonces, es para ti la inteligencia artificial? o sea, como sabemos, la inteligencia artificial nos permite buscar información. O sea, en este caso no sería como em, un, ¿cómo es la palabra? O como un buscador, sino que va más allá de eso. Ujú. O sea, eh, almacena la información sobre las búsquedas de todos los usuarios y entonces mejora. Es más allá que un buscador. Ok, alguien dijo que era una base de datos. Sí y no. Va por ahí, porque se almacena en alguna parte, o dónde está almacenada. Ok. Estos minutos estoy tomando para que todos tengamos un poco, vayamos, todos tengamos los mismos conceptos y definiciones, y de ahí partamos para lo que vamos a hacer, porque si no vamos a tener un poco de estos vacíos, ¿no? No hay una definición única. Ok. Pregunta otra, Johnny Vicente, Mayra, ¿desde cuándo has oído el término inteligencia artificial? ¿Desde cuándo? ¿Hace un año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años? No sé. Mayra Buenas Alfonso. noches, Buenas ¿cómo noches, está Mayra. Santiago? Qué gusto con todos. Bueno, Mayra, ¿cómo está? Ya sé. Ya, sí, sí. ya, Bueno, Mayra, ya. definitivamente esta terminología no es de hace mucho tiempo. Pienso que desde hace un año atrás más o menos es cuando empieza a tomar auge. Y sí, las inquietudes han nacido y creo que ahora pues la inteligencia artificial se ha convertido, al menos en la docencia, como una parte esencial y ayuda como una herramienta didáctica para preparar nuestras clases. Ese es mi criterio, Santiago. Gracias por la pregunta. Ya. Mayra, bienvenida, ya lo ubiqué. Es que no ponen la foto, ¿no? Bien. Es que estamos por próximo apagón. Ay, sí, no, sí, cierto que se va a las 10. Qué pena. A ver, bueno, el término inteligencia artificial o la frase o la expresión, yo cuando era estudiante en 1999 en la Universidad 2000, por ahí, y ya usábamos, ya apareció el término en la Universidad Central, el término inteligencia artificial, ya. Pero ¿en qué estábamos en ese momento? Yo soy informático, entonces, y en esa época yo aprendía lo que es la base, ¿no? Pero lo que se llama los sistemas expertos. Ya. Manejábamos, nos enseñaron sistemas expertos. ¿Qué eran sistemas? Eran sistemas programados, eran sistemas informáticos programados para, eh, se les programaba, es decir, yo voy a hacer ciertos ingresos, ciertos inputs, ¿sí? Y, el programador decía, a ver, estos posibles inputs, y de acuerdo a estos inputs generaba unas nuevas, llamemos respuestas, ¿no? Unas nuevas nexos con base a estos inputs, a estos ingresos, y generaba nuevos, y esos generaban nuevos, ¿no? Pero estos eran programados por
había una persona, un ser humano que hacía eso, ¿no? Entonces, mientras más preguntas se hacía o más inputs y más preguntas se generaban, ¿no se acuerdan cuando hacían en Excel? O sea, hay la función si no. Si pasa esto, haga esto. Si no, haga esto. Y dentro de sí a otro sí, había un montón. Entonces, esa estructura de preguntas, si pasa esto, o si pregunta esto, responda a esto. Si pregunta aquello, entonces había que generar miles de preguntas. Mientras más preguntas, se generaban más respuestas. Entonces, una idea así, bien sucinta de lo que eran los sistemas expertos. Pero esto era programado, o sea, era limitado hasta donde el programador, llamémoslo así, el experto en ese momento, llegaba, hacía, ¿sí? Pero todo, obviamente, como dijeron por ahí, una base de datos. Sí, eh, una inteligencia artificial no es más eh, que una programación, que es un sistema programado, que tiene funciones específicas, que tiene ciertas características específicas para lo que es este proceso de sistemas de expertos de inteligencia artificial, son propios, ¿no? Machine learning, no sé si han oído. Entonces son procesos específicos. Yo soy especialista en Big Data. Y para hacer análisis de Big Data se utilizan elementos, se utilizan ciertas características que también se usan en la inteligencia artificial, para los procesos de sistemas expertos e inteligencia artificial. Todo ahora, ¿para qué va esto? Todo comenzó a decir, a ver, eh, ustedes cuando usan un chatbot, cualquier chatbot, ChatGPT, Gemini, cualquiera de esos, hay un montón y muy buenos. ¿Qué es lo que hacen? Necesito esto, créame, sí, necesito información sobre esto, qué sé yo, por favor, dame creando una estructura. Entonces, es una estructura, busca y ya. Para eso necesitan ciertos procesos de búsqueda, ¿sí? Como dijo Mayra por ahí, sí, la inteligencia artificial, esta forma de estos programas, estos sistemas informáticos, vamos a decir, se han involucrado en todas las áreas, en toditas las áreas, ¿sí? En todas las áreas del conocimiento. Sí, se aplica en unas más, en otras menos, pero se aplica. ¿Ok? Bien, esa era la base. Hace 20 años, dice, pero era como decir exclusiva hace 20 años, exclusiva de ciertos grupos, ¿no? De programadores o de expertos en esto. Era este tipo de tecnología, ¿no? Así, tú le escribías, tú generabas y generaban respuesta. Entonces, mientras más preguntas, la idea, ¿no? Mientras más preguntas hago, tengo más respuestas. Entonces, uno mismo iba poniendo respuestas. Entonces, a ver, si yo pregunto esto, habrá estas 5 respuestas. Y con base a estas respuestas habrá otras preguntas, así, ¿no? Pero se limitaba a eso, al número de preguntas y respuestas que el experto ingresaba, ¿no? Sí, pero esto ha ido evolucionando. Eh, para manejar, o sea, los sistemas de inteligencia artificial manejan manejan un gran, o sea, altísimo cantidad de información, o sea, una cantidad inmensa. Entramos al mundo de lo que es de Big Data, para poder generar respuestas, posibles respuestas, ¿sí? Es una tecnología que ahora está, desde que apareció ChatGPT, no hace mucho, el acceso está para todo el mundo, lo que antes no estaba para todo el mundo, para ciertos grupos, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas, preguntas, dudas? Por aquí, compañeros, ¿no? No, ninguna. Me interrumpen, cualquier duda, sí, o si me puedo estar equivocando, decir, ve, disculpa Santiago, yo oí esto, ok, perfecto, me interrumpen nomás, no hay problema, ¿sí? Entonces, esto es un proceso yo les digo que en el 2000 ya se oía eso, en el 2000, y esto comenzó desde antes. Entonces, el término inteligencia artificial ya se viene pensando desde muchos años atrás, y estamos ahorita en los primeros pasos, en el sentido de que el uso es, el uso de esta inteligencia artificial está en todas las áreas del conocimiento y las aplicaciones que hay para esto. Ahora, no hay una sola inteligencia artificial. No, no. Los sistemas de inteligencia, los sistemas de IA que maneja Google, los sistemas de IA que maneja
Oracle, los sistemas de IA que maneja otra empresa, se basan en la información que tienen ellos, ¿sí? ¿Qué es lo que con ChatGPT? ¿Cuál es el limitante en el tiempo? ¿Qué es lo que dice cuando ingresas a ChatGPT? ¿Quién me dice? Esta información yo tengo, la aplicación dice, el chatbot dice, yo tengo información hasta el 2021. No, no tiene actualización, no tiene información 2022, 2023, peor 2024. Y yo creo, o sea, tengo entendido que lo están ingresando más, porque es tanta información, esto ingresa en el campo de lo que es el Big Data, los grandes datos. Ok, entonces, eh, hay sistemas de IA médicos que están basados en una información, una información que está almacenada, ya sea en una base de datos, en una base de datos estándar, o almacenada en base de datos no estándar, ¿sí? Eh, las bases de datos estándar son como un Excel, ¿no? Una hoja de cálculo, ¿no? Tiene columnas y filas y tiene una cantidad limitada de datos. Eso es una base de datos estándar. Hay bases de datos no estándar, ¿sí? Bueno, ese es otro tema. Entonces, la información que se almacena para trabajar con sistemas de IA están almacenados en bases de datos no estándar, ¿sí? No SQL que se llama, pero bueno, no estándar. Bien. Entonces, por ejemplo, hay empresas que tienen gran cantidad de datos. Por ejemplo, un banco, un ejemplo. Un banco, la información está almacenada en una base de datos estándar, ¿sí? Perfecto. Entonces, eh, bien, estamos aquí. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Entonces, el banco, esta entidad financiera tiene una gran cantidad de información almacenada, ¿sí? Tiene todo datos, imagínense, clientes, datos, cuentas por cobrar, un montón de información. Entonces, con base a esa información, se puede generar un chatbot, se puede generar un sistema de IA, se puede generar muchas cosas. Más bien, el Produbanco hace unos 5 años, me parece un poco más, tenía un chatbot de su información. O sea, ellos tenían interno, ¿no? Un chatbot interno donde ellos preguntaban, o sea, no era una simple consulta de una base de datos, no, no, va más allá. Entonces, se programó, ellos programaron su propio chatbot y sus propios sistemas de IA, donde internamente consultaban, ¿no? Los oficiales, ¿qué digo? Los de alto rango, oficiales de cuentas, no sé, y les iba respondiendo, ¿sí? Obviamente son preguntas y respuestas, los inputs. La respuesta se llama output, las preguntas input, ¿no? Entonces, se generaron cientos de inputs y obviamente se generaban outputs, pero eran generados por un experto, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo digo? Por cada input hay que generar 4 outputs. Ah, ok. Ya, pero era de ahí. Entonces, imagínense la cantidad, miles y miles de inputs, obviamente miles y miles de outputs, ¿ok? El banco me parece que Produmundo tenía un sistema interno propio, ¿no? No, va más allá de una consulta porque la información no estaba en una base de datos normal, estándar, estaba en una base de datos no estándar, ¿sí? Porque las no estándar son bases de datos en las que puede almacenar mucha información que no es tabulable, que no se puede tabular, que va más allá de lo que genera una base de datos normal. A ver, no quiero entrar muy técnico aquí. Bien, entonces, ha ido avanzando. Antes usaban los bancos, ahora usamos acá. Una farmacia puede tener una información, sí, y con base a esa información podemos generar nuestros propios chatbots, ¿sí? No puede hay muchas aplicaciones que te generan. Dice, tú generas las preguntas, las respuestas. Obviamente, te debes saber de qué tema estamos hablando. Si es una farmacia, ¿qué preguntas? Las preguntas más frecuentes y las respuestas más frecuentes. Ok. Igual no, si hay una pregunta que no está en esa lista de inputs, sale un mensajito. No entiendo tu pregunta. Es lo típico, ¿no? Ok, más o menos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? No. No. Ok. Entonces vamos
vamos entendiendo lo que es un sistema, lo que es la inteligencia artificial. ¿Ok? Voy a hacer unas pequeñas presentaciones, ¿sí? Están en PowerPoint. Sí, no acostumbro mucho PowerPoint, pero es por el tema. Ok, vamos al tema. ¿Hasta aquí? Sí, yo sé que está teórico, dice, no. Voy a compartir. Ok, y así ven la pantalla. Ok, más o menos este es el esquema de este curso y del curso que se pretende dar después, un curso ya más específico. Y ¿sí ven la pantalla? Ok. Ok, definición de ya, definición. Repito, no existe una definición única, pero existen muchas definiciones o muchos conceptos más bien de lo que es una IA, ¿sí? Hay tipos, en este caso, el tema de este curso es en la investigación, ¿sí? Ok, vamos a ver aquí. Herramientas, las más estándares, ¿sí? Técnicas de búsqueda, a ver si ven la pantalla. A ver, evaluación de fuentes. Ok. Pregunta del millón. Para tener un sistema de IA basado en información que está almacenada en una base de datos no estándar o estándar, ¿qué debemos tener? Esta información, ¿qué tiene que estar? ¿O qué tenemos que hacer con la información almacenada? O para poder almacenar, ¿qué tenemos que hacer con la información? Alguien que me diga, Lorena Herrera, que está ahí. ¿Qué tenemos que hacer con la información que vamos a ingresar o que se ingresa a una base de datos no estándar, donde se va a almacenar la información? ¿Qué tenemos que hacer con la información? O es cuestión de meter información y ya la que venga. Entonces, alguien que responda. Cristian, Organizar la información. ¿me repites? No te escuché. Organizar la información. Organizar la información. ¿Qué más? Perfecto. Pues sería una organización, clasificación así por temas, relevancia, todo eso. Ya, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya tengo señal. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si ven la pantalla, dice herramientas de IA para la búsqueda, técnicas de búsqueda que ya lo vamos a ver y evaluación de fuentes. ¿Qué dice ahí? Conocer métodos para evaluar la calidad y confiabilidad de la información. Porque si no ingresamos información veraz, verificada y veraz, las respuestas no van a ser ni verídicas. O sea, si metemos información que no ha sido contrastada, que no ha sido verificada, la respuesta, los outputs que vamos a tener van a ser así, no van a ser contrastados, no van a ser verídicos. Entonces, la información que ingresamos, que se ingresa o la información donde va a buscar, tiene que ser una información verificada, ¿sí? Contrastada, fiable, o sea, no sé si me explico, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, dentro de lo que es de la investigación académica, tenemos obviamente una parte que se llama escritura académica. Entonces, con herramientas de IA, vamos a tener dentro de lo que es escritura académica, la ayuda en la generación de ideas, en la redacción de textos, en revisión, edición, citas y paráfrasis o resumen del texto, ¿sí? Esto es dentro de este curso que es de investigación académica, ¿ok? Ahora, hay muchas herramientas específicas. En la parte de acá vemos cómo es Grammarly, es una herramienta muy, muy interesante que nos ayuda en la parte de escritura, en inglés especialmente. Pero es una herramienta que solo tiene información para ese tema, para lo que es escritura, no más, ¿ok? Entonces ellos crearon su propia IA, su propio sistema de IA, basado en la información, ¿ok? Ya, una pregunta. De lo que yo asumo que la mayoría de ustedes, asumo que la mayoría de ustedes han usado algún
algún chatbot, ¿no? Lo mínimo el ChatGPT, ¿ok? Sí, me imagino que todos han usado por lo menos el ChatGPT, ¿sí? ¿Cuál es el problema cuál es el problema recurrente de los chatbots, de estos chatbots? Cuando tú dices, necesito información o dame un esquema o necesito información sobre, qué sé yo, sobre métodos de enseñanza, un ejemplo, y te aparece ahí, todo te genera muy bien. ¿Cuál es el problema que tenemos con los chatbots hasta ahora? Que yo creo que tiene que ir mejorando. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es mucha gente dice, no, es que no, estos chatbots no me dan qué cosa? ¿Alguien? Arturo Espinosa. ¿Vale? Bien, perfecto. Ahí dicen, clasificar la información no se aplica al contexto que nos encontramos. Ok. ¿Cuál es la falla? O que mucha gente se queja y muchos dicen, no, es que estos chatbots, estos robots de chat, se llaman chatbots, ¿no? De chat de conversación, estos robots de conversación. ¿Cuál es la falla y yo creo que van a ir mejorando, ¿no? Pero ¿cuál es la falla hasta ahora? ¿Alguien? ¿Aló? César Villasís. A ver, aló, César. ¿Estás ahí? Sí, ¿cómo Cés- está? Buenas noches, un César, gusto. buenas noches, ¿cómo estás? ¿Has usado algún chatbot en especial? ChatGPT. Perfecto. Robalino Ángel dice, la relación de perfecto, muy repetitiva, sí. ¿Cuál es la falla? Sí, gracias. ¿Cuál es la falla, César? O sea, no falla. Cuando tú haces una investigación, normalmente uno que dice, a ver, cojo yo, voy a buscar textos sobre ese tema, ¿no? Obviamente, ¿no? Voy a la biblioteca, voy a la internet. Ahora, tú vas a internet y encuentras cualquier información sobre un tema. Pero ¿qué Claro. tienes que buscar? ¿O qué tienes que verificar? Las fuentes. Verificar si la información si es valedera. Válida, perfecto. ¿Cómo haces tú? ¿Cómo haces tú o cómo haríamos para verificar que la información sea valedera? Si yo voy a buscar información sobre cómo operar, qué sé yo, cómo operar a un ser humano del cerebro, no sé, un ejemplo. Ya, ¿Qué correcto. busco? ¿En dónde Eh, busco? en ChatGPT, pongo el tema ¿Ya? correspondiente y prácticamente iría con la información válida y veraz. Entonces ahí me da una información, ahí tendría prácticamente que leer para ver si es que está acorde a lo que prácticamente estamos buscando. Si por vez circunstancia puede darme información mucha información, pero no, ahí tenemos que nosotros tener en cuenta si es aceptada o no. ¿Por qué? Porque prácticamente, ¿qué? Porque nos puede dar maravillas de información, pero si nosotros tenemos que tener lógica o alguna situación, si no hay lógica, ténganlo por seguro que no vamos a tener, no voy a aceptar esa información. Tendría que hacer otra búsqueda y verificar si prácticamente es verdadera o alguna situación. Perfecto, gracias, César. Válida la cuestión. Eh, Dice validar la información. Obviamente, si yo voy a buscar cómo operar un corazón abierto, yo voy y busco páginas de medicina. Yo tengo que verificar las fuentes, ¿ya? Las fuentes. A ver, no voy a buscar en blogs que no tienen, que los alumnos de dudosa, o sea, no digo que los blogs sean malos, pero son interesantes, pero no son una fuente primaria de información. Hay que buscar los blogs o las páginas web que sean de médicos o de hospitales o de médicos reconocidos también, ¿no? Porque ahí hay que ver qué médicos también. Entonces, revisar las fuentes. Ok, entonces, en el uso de chatbots, el problema que tenemos ahora es que no, o te genera información, chévere, sí, perfecto, chévere, pero uno tiene que revisar la información. A mi punto de vista y a de muchos colegas, eh, nosotros tenemos, o sea, usamos a las herramientas con IA como
como usamos las herramientas, no decir, ah, ya me generó esto, me generó esta aplicación, me generó esta información, pum, ya, ya. Sino como un asistente. Entonces, yo le pregunto al asistente, oye, dame viendo información, perfecto, y te pasa el informe, ¿no? Tú tienes que leer el informe, ah, sí, está bien. Obviamente tienes que revisar, no solo si está bonito, revisar lo que tu asistente te pasa, porque puede equivocarse también, ¿no? Entonces, uno revisa el informe del asistente y también tiene que saber lo que está leyendo, eso sí, obviamente. Entonces, el uso de herramientas tiene que ser como un asistente que te da una información y uno tiene que revisar, como dijeron antes, revisar la información. Pero para esto tienes que tener conocimiento de lo que le pediste y revisar, ¿ok? Como asistente, nada más, es las aplicaciones de IA. El problema que tienen los chatbots es que no te generan las citas o se inventan. Sí, te dice, quiero información, dame la cita, y te manda una cita, pero hay citas que no existen, citas bibliográficas, ¿no? Me refiero. Hay unos chatbots como Perplexity, que te generan unas citas que son válidas, sí existen, pero obviamente te genera de blogs. Y estas citas, entonces como investigador, sí, y a los Nobeles también, a los investigadores Nobeles que me imagino que hay aquí, y investigadores con experiencia, o sea, el uso de las citas es muy importante, pero tienes que saber citar, y la referencia tiene que ser, a ver, ¿de dónde cojo? Tengo una cita, pero ¿dónde la referencia? La referencia no es de un blog, no puedo poner un blog, no puedo poner de ciertas páginas que son muy buenas, pero no son fuentes primarias para la investigación. Como Wikipedia no es una fuente primaria, o sea, no, puedes usar como referencia, pero no como fuente primaria. Entonces, revisas tú lo que puedes revisar de Wikipedia, puedes revisar las fuentes de ese texto que se aparece y revisar las fuentes y seguir investigando. Y ver que esa fuente corresponda o sea actualizada también, porque hay muchas fuentes que son de muchos años atrás ya. Entonces, existen herramientas con IA que nos van a ayudar a verificar esas fuentes, y no verificar, sino nos despliegan las fuentes que encuentra, ¿sí? Pero uno tiene que discernir, y tiene que tener el criterio para eso, ¿sí? Como repito, es un asistente. Las herramientas, cualquier herramienta, cualquier aplicación con IA es un asistente. Y tienes que revisar la fuente, y revisar la información y verificarla, ¿sí? ¿Alguna pregunta por acá? Hay un texto que dice la sintaxis de redacción y tiene una fórmula de respuesta muy repetitiva. Perfecto. A veces eh, o a veces uno pide información y tú vas leyendo y lees, dice, a ver, lees y te das cuenta que dice mucho, pero no dice nada a la vez. O sea, hay mucha cuestión, habla sobre el tema, pero es muy general el texto que te despliega, que el output que sale, la información es muy general, el texto que saca, ¿no? Entonces uno se da cuenta, ya, entonces uno tiene que revisar y ver que ese texto, em, cuál es el contenido del texto, la redacción y todo. Bien, ¿alguna pregunta? La pregunta está aquí. Sigamos con la presentación. Ay, adelante. Siempre me olvido de compartir. ¿Alguna pregunta, compañero, hasta aquí? Ya. Entonces, hay herramientas que te ayudan a la redacción del texto, a la generación de ideas, a la revisión, edición, a citas, pero obviamente se genera citas, ¿sí? Perplexity te genera citas. Te da un texto y te genera citas, pero no, las citas no son fuentes de primer orden, ¿sí? Entonces, tú tienes que revisar esas citas, esa información, pero te ayudan, te dan. Y hay herramientas para que te ayudan en lo que es en la paráfrasis y el resumen, ¿ok? En la edición, revisión de textos con IA, tenemos herramientas para corrección gramatical, como vimos, como Grammarly, mejorar el estilo, la claridad, detección de plagio. Ahora, aquí hay muchas herramientas eh, para lo que es el plagio. ¿Qué herramienta? Eso ya es a nivel general de textos. ¿Qué herramienta utilizan ustedes o han oído para lo que es detección de plagio? Cristian, se me fue.
Iván, El una pregunta. Urkun, ¿se ha escuchado? ¿Cuál? Bolívar, dime. El Urkun. ¿Ya? ¿Cuál más? Para detección de plagio. Sí. Hay una más conocida, ¿no? Turnitin. Gracias. Orcon, Ángel también me dice el Orcon. Sí, son un poco más genéricas. Turnitin, sí, Turnitin. Es una herramienta muy buena también, sí, y tiene ya, ¿cómo se llama? La aplicación Turnitin tiene años y ya tiene su módulo de IA. Sí, es muy buena también. Más que de plagio, ¿qué es lo que hacen estas herramientas? A ver, ¿qué es lo que hacen? No se llama plagio, sino em, Índice de originalidad, similitud. similitud y Ujú. originalidad. Claro, tú coges un texto válido, o sea, como tú vas al libro, ¿no? Tú vas a un libro de ciencias, coges, y como hacíamos antes, cogías y copiabas y escribías en la máquina, tal cual, ¿sí? Lo que dice el libro. Y en alguna parte ponías, debes citar siempre, ¿no? Porque si no, los textos se van tú coges un texto y escribas tal cual, o le parafraseas igual, da lo mismo, pones acá y sigues con tu tesis, sigues con tu información, con tu artículo, que sea, y pum. Y luego, si tú no citas y referencias, eso da a entender que es tuyo, que es original tuyo. ¿Qué es lo que hace el Turnitin y estas herramientas? Cogen y buscan y comparan información, ¿sí? Con lo que está en la web, donde más pueden hacer. Entonces encuentran similitudes. Dicen, este texto está igualito a acá. Pero obviamente, si ese texto no lo has citado, si no está citado y referenciado, si no está citado y referenciado, esas aplicaciones entienden que es un texto tuyo, que es original tuyo. Pero al momento de decir, encuentran y dicen, este texto es similar, es similar acá a este texto, a este párrafo, perdón, es similar a este párrafo en esta página, en esta página, en esta página y te despliegan así. ¡Shin! Entonces, del 100% de originalidad, te sale 10, 20, o sea, bien bajo, o al revés, más bien sale 70, 80% de no original. Entonces, no es de plagio, ya, sino te dice no original. Las personas tienen que citar, si van a coger un texto o parafrasear, tienen que citarlo y referenciarlo. La cita va en el texto, la referencia abajo. ¿Ok? Al final. Si tú no haces eso, da a entender de que es tu originalidad, ¿ya? Y tenemos miles de casos demostrados, ¿ok? Miles de casos. En todas las áreas, en todos los... ¿Sí? Una cosa es citar mal decir yo cogí de esta página, qué sé yo, y lo cité, y todo el mundo dice, no, es que no debiste citar de esa página. Pero una cosa es que también está mal, pero la otra es no citar, ¿sí? Estamos de acuerdo, ¿sí? Entonces ahí viene un poco la ética. Ok. Bueno, me pasé al tema de herramientas de detección de plagio. Pero todas estas herramientas que vienen trabajando ya tienen sus módulos de IA. Y sugerencia de sinónimos. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Ay, no estoy compartiendo. Sí, alguien puso. Ya, perfecto. Ok. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Soy Hernán. O sea, interesante, pero, o sea, cuando yo, por ejemplo, uno redacta libros o textos de matemática, uno suele copiar los ejercicios que están en Ajá, otros libros. perfecto. Y aún así a veces sale alto contenido, por ejemplo, de coincidencia. De coincidencia. En este caso, Ajá. cuando usas herramientas, tienes la forma de parametrizar el cálculo. Entonces tú vas discriminando ahí, decir, fórmula, quitar textos que no sean mayor, porque a veces te encuentra textos que son de 5, 10 palabras, o digamos de 5 palabras, una frase, y esas Ujú. también las encuentra y las encuentra como no original. Entonces, en O estas sea, herramientas tú puedes decir, quiero que me discrimine o que me elimine, no me elimine, que me discrimine los textos que sean mayores a 5 palabras, 10 palabras. Hay varios parámetros, eso ya varía. porque si no tocaría citar todos los ejercicios, ¿no? Claro, una.
citar todos los ejercicios o en el momento de usar las herramientas de plagio, hacer el discrimen. Toc, toc, es decir, palabras menos de 5 o fórmulas, o no hay fórmulas. Hay otros textos, otros parámetros, y eso automáticamente ya los programas saben y te van eliminando. Entonces, ya solo se dedican a los párrafos grandes, no a los pequeños. E inclusive las fórmulas, me pareció porque a mí me pasaba lo mismo. En algunas aplicaciones puse fórmula, y aparecía, ¿no? Es que la fórmula es tal cual, no puedo cambiar. Por Así es. supuesto, claro. Así es. Entonces tú puedes discriminar en las herramientas de originalidad, puedes discriminar, te da la opción. Debe darte, o sea, me imagino que todas, no he usado todas, pero las que he usado sí tienen eso, ¿no? Entonces, obviamente es para hacer eso, ¿no? Entonces tú vas quitando o sea, vas configurando los parámetros de discriminación y ahí está. Y te aparece solo y te evalúa, perdón, te analiza todos los párrafos grandes, más o menos, ¿no? Para evitar que no haya, siempre y cuando no cites. Si no si está bien citado y bien referenciado, no hay problema, ¿sí? Pues si te Ya, muchas comillas. gracias. Ok, gracias, Hernán, por tu aportación. Bien, sigamos, voy a compartir. ¿Qué hora es? Ahí. Sí, no se olviden que a las 8 hago un break de 5 minutos para que hagan cualquier actividad. Ok. Entonces, esta es parte del curso que vamos a ver aquí. Ya les digo, repito, en estas 2 horas de hoy y mañana vamos a ver de forma sucinta, ¿no? Lo que este curso vamos a crear en- con el Instituto Cotopaxi y la Red CLIA y con quien quiera, vamos a crear este curso que es muy bueno, ¿sí? Ok, bien, estamos en esto. Ahora, para lo que es publicación académica tenemos algunas herramientas, muchas, pero algunas herramientas que nos ayudan ¿sí? Para la búsqueda de revistas, perdón, búsqueda en revistas, verificación de disponibilidad de artículos, edificación de revistas de acceso abierto, optimización de textos para la publicación. Esta parte es interesante y ya cuando ya la parte de publicación ya es un tema bastante interesante, pero hay herramientas que te ayudan a buscar, porque a veces el problema, ¿no? Yo tengo mi texto, hice mi artículo, chévere, hice mi investigación en tema, y ahora, ¿dónde publico? O en qué revista de mi área, todo eso. Entonces, hay herramientas que te ayudan a buscar, ¿sí? Disponibilidad, eh, ¿cómo se llama? A veces en qué revistas indexadas, no indexadas, en qué área, o qué cuartiles también. Pero es un tema muy interesante. Me imagino que la mayoría de ustedes eh, eh, ya han publicado o quieren publicar, por lo menos alguna vez, y es un tema muy interesante. Em, yo siempre les digo a mis alumnos o a las personas que investiguen, hagan investigaciones. Tenemos la capacidad, el Ecuador tiene mucha capacidad para hacer investigación. Que a veces que no, es que el tiempo, si hay tiempo, que no hay recursos, si hay recursos. Nos unimos, hemos hecho, vamos a hacer, aquí el Instituto Cotopaxi y otras instituciones eh, tienen la voluntad, tienen el espacio, tienen los recursos también, pero hay que buscar, hay que unirse y vamos sacando. Tenemos la capacidad, tenemos muchos profesionales buenos, aquí un buen grupo de profesionales que cada uno es experto en su tema y pueden sacar nuevas investigaciones. Y obviamente al hacer una investigación queremos que se publique, ¿no? Para que todo el mundo conozca. Me gusta eso porque, como hablaba con Iván Muñoz, eh, la gente debe conocer lo que nosotros hacemos o conocer algo que no conoce. O sea, qué sé yo, hay investigaciones botánicas o el tema del Cotopaxi y el tema a mí me parece muy interesante el tema ¿cómo se llama? Eh, Se me fue, de las cárceles, del tema, la seguridad, todo eso, son temas muy interesantes que hace el Instituto Cotopaxi. Y eso deberían conocer las personas, nacional e internacionalmente, ¿sí? Entonces, tenemos capacidad para hacerlo. Yo eh, sí, o sea, yo les apoyo, o sea, ¿cómo se llama? Eh, Incentivo. Incentivo, insisto en que la gente debe hacer investigación.
tiene que ser, no, no, es que es, no, no, no. Todo el mundo puede hacer investigación, ¿sí? Tenemos la capacidad. eh, Al principio para mí también fue duro, ¿no? Pero ya le coges el gusto, todo eso, y haces investigación. Yo tenía un amigo investigador que me decía, si yo hice una investigación de un tema que a mí me apasionaba, lo hice, lo publiqué, me ayudaron a publicar, chévere, gracias, cero citaciones, nadie la citaba. No importa, dice, es algo que yo hice, porque yo quería investigar ese tema, ¿sí? Ya, si alguien me lo cita, gracias. No, no, pero es así, o sea, hagamos investigación, no hagamos investigar por investigar, eso no. No entremos en ese círculo que es el círculo vicioso, no. Investiguemos porque me gusta este tema, lo voy a investigar. No digo que es fácil, pero tampoco es imposible. Investiguemos, todos tenemos un tema en especial. Me gusta esto, o esto me gusta. O hay cosas en que, y esto no lo han hecho, no, no. Voy a hacer primero. Perfecto. Investiguen con, eh, con ganas y verán que les va a gustar, ¿sí? Al principio, ya, pero no es difícil, ¿sí? Yo les animo a hacer eso, ¿no? Es un tema que me apasiona. Ok, sigamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Ok, ¿pregunta hasta aquí? ¿No? De lo que comenzamos el curso, ¿qué entienden, Edwin Díaz? ¿Qué entiendes ahora por inteligencia artificial? ¿O qué es un sistema de inteligencia artificial? Edwin Díaz, ¿no? ¿Estás ahí? ¿No estás? Sí. Edwin, ¿aló? ¿Preguntas? No. A ver, voy a indicar acabo esta presentación y hacemos el break, ¿no? Disculparán que mi máquina, ¿se están viendo? ¿Sí ven en pantalla? Sí. Ok. Ok. Bien, aquí dice la inteligencia artificial es un campo en rápida evolución que busca desarrollar máquinas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Estas incluyen aprendizaje, la resolución de problemas y toma de decisiones. ¿Qué opinan ustedes? Ya les digo, no hay una definición única. Hay muchas definiciones. Dependiendo de dónde, de qué va la definición. El concepto es el mismo, la definición es la que cambia. La definición dependiendo mucho del punto de vista del área o de los expertos. Pero a ver, aquí dice, la inteligencia artificial es un campo en rápida evolución que busca desarrollar máquinas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Estas incluyen el aprendizaje, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Ok. ¿Qué les parece esa pequeña definición? ¿Alguien quiere agregar algo? Una Sí, consulta. Más bien, considero yo que el campo de la inteligencia artificial es sumamente amplio. ya, Más sin embargo, en el desarrollo que estamos ahorita aprendiendo, vendría a ser el desarrollo más no de máquinas, sino de software que nos permiten la utilización de los mismos para temas de investigación, para la consulta textual, más en este caso la inteligencia artificial ahí con el concepto menciona que es una máquina capaz de reemplazar lógicamente, podría ser la mano de obra incluso humana, ya, es a mi vale. parecer. Sí, sí, interesante. ¿Quién más me aporta? ¿Quién más aporta? O sea, la velocidad que va avanzando la tecnología, pues claro, va a haber un momento en que las máquinas van a actuar y sentir como un ser humano, ¿no? Ya, sí, interesante. ¿Sentir qué? O sea, darle capacidad a la máquina de tener, no sé, Sentimientos. raciocinio, algo así. Ajá. Ya. Eh, Ustedes vieron hace este robot
que estuvo en la feria, se llama Lucy, no es Lucy, tiene un nombre de mujer, se me fue el nombre, que interactuaba con los participantes, interactuaba allá en Europa fue esto. Em, Respondía, movía los ojos, solo era medio cuerpo, ¿no? Medio cuerpo el robot. Obviamente Santiago, todo eso está basado en inteligencia. el ¿Mande? robot Sofía. Sofía, sí. Dieron esos avances, ¿no? Los robots que ahora caminan no son solo, también tienen inteligencia artificial, porque estos robots tienen que tener, para poder mover una pierna, mover una pierna, se basa en una programación que genera inputs y genera outputs, ¿sí? ¿Qué más? A ver, sigamos. Ya no, uy. Ok, el uso de inteligencia artificial genera, eh, o sea, el hecho de que está en todas las áreas, en la medicina, en todas las áreas, genera o genera soluciones, ¿sí? O, perdón, genera nuevas soluciones, es verdad, a muchos temas que humanamente no lo habíamos pensado, ¿sí? No es que sea más inteligente, ¿sí? Quizás sea más rápida de pensar, más rápida pero no es que sea eh, que piensa mejor, no sé si me explico. Es como una calculadora, más o menos. La calculadora tú le pones ahí y te suma miles de cifras, lo que a veces el humano no lo hace o se demora mucho, ¿sí? Ok. Me acuerdo hace rato. Estos sistemas expertos, los sistemas expertos que comenzamos hace 20 años, que les decía, se crearon para generar o para hacer, eh, para automatizar, para hacer de forma más eficiente los procesos repetitivos que hacían los humanos, ¿sí? Entonces, estos sistemas de expertos, que son la base de los sistemas de IA, se crearon para automatizar, para mejorar los sistemas o los procesos repetitivos que hacían los humanos, en muchas áreas, ¿sí? Pero todos esos inputs, todas esas entradas generaron nuevas salidas. No sé si me explico bien. Entonces, entonces los especialistas se dieron cuenta de estos outputs, salidas, de lo que sacaba, lo que sacaba estos procesos y vieron que esto generaba, ¿sí? Generaba nuevos inputs, nuevas salidas, nuevos inputs, ¿sí? Más o menos. Ventajas tenemos en eficiencia, en precisión, en innovación. Repito, una IA, un sistema de IA se basa o está basado en la información que esté almacenada por esa empresa, por esa institución, por quien sea. Y lo que esté ahí es lo que genera los outputs. Si la información no está actualizada, no está verificada, no es fiable, los outputs no son fiables, ¿sí? Ok. Entonces, eficiencia, precisión e innovación. El tema de innovación muy interesante. Dice, la IA abre nuevas vías para innovación al permitir la exploración de soluciones y enfoques que antes eran inaccesibles. Ok, eso sí es verdad. Eh, quiero La IA ha dado soluciones en muchos aspectos, ya vamos a ver, yo tengo unos artículos ahí en la parte de medicina. Ha dado unas ideas, ¿sí? Obviamente no es que ya generó y eso ya es ley, no, no. Sino que los investigadores han revisado, han visto, sí, da ideas que a veces no daban o no tenían o no se les ocurría, ¿sí? A a los científicos o a los especialistas de este tema, ¿sí? Ok. Tenemos en medicina, agricultura y energía ejemplos, ¿sí? Diagnosis de enfermedades, optimización de cultivos y en energía, predicción de demandas de energía. Perfecto, así es. Eso, hay unos casos en Europa muy interesantes. Ya. Eh, ya, entonces tenemos una de las ventajas, dice, aquí viene el tema del sesgo. Perfecto. Ese ya vamos a ver en la siguiente hora, ¿sí? Bueno, a ver, chicos, hagamos un break, ¿sí? Hagamos el break. Perdón, gatito. Ya. Espero que el máquina no se cuelgue. Ya.
Ya, ok, chicos. Hagamos el break de 5 minutos. Son las 8:02, tengo yo. Nos vemos en 5 minutos, a las 8:07, ¿sí? Si tienen preguntas o se les ocurre alguna pregunta, duda, la resolvemos acá, ¿ok? Ya, nos vemos en 5 minutos. Ok. Iván, sí. Ok, Iván Muñoz, ¿estás ahí? Ya no está. Bueno, nos vemos en 5 minutos, chicos, ¿sí? Ok.
Ahí me escuchan. Buenas noches, nuevamente. Sí, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Sí, sí se le escucha. Buenas noches. Ya, un momentito. Estoy tratando de abrir un archivito. Ok. Ya. Mm, Dos. Mm, Ya. Mm, mm. Un momento, por favor. Ok, ok. Ya, perdón. Listo. A ver, regresemos. Ok. Espera. Bien, no se olviden que mañana también dos horas tenemos, la parte 3 y 4. Eh, igual, a las 8 va a haber un break, ¿sí? Eh, son 8 y 3. Bien, a ver, mi reloj, 8 y 14, perfecto. Bien, continuando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? No. ¿Sí? ¿Alguna duda que haya pasado? ¿Algún tema que haya aparecido? Sí. Bien. El tema del curso es la investigación, la introducción de la IA en la investigación académica, ¿ok? Bien. Eh, hemos, mi pregunta es, ¿tienen una mejor idea, un mejor concepto de lo que es una IA, una, una, una inteligencia artificial? ¿Preguntas? ¿Respuestas? Si tiene alguna duda, díganme, no hay problema. O yo repito la parte sobre la definición de IA. Tiene que estar claro esta parte. ¿Qué, qué entendemos ahora lo que es una IA? A ver, preguntas. ¿Alguien que responda? Por ahí, ¿no? Entonces, una IA es simplemente un sistema, el fundamento de una IA está basado en todos los inputs que tenga esta plataforma, esta aplicación, los inputs, todo lo que se haya ingresado, y estos inputs generan outputs, generan salidas, ya sea visuales, ya sea de texto, ¿sí? O vídeo, como sea. Un ChatGPT, ¿qué es el ChatGPT? ¿Qué es el ChatGPT? Pregunta, Una herramienta, ya, ¿qué es? Es un una chatbot, herramienta de búsqueda de información. más o menos. Sí, sí y no.
No es probablemente búsqueda de información. ¿Qué más? El ChatGPT o cualquier chatbot generan nuevos outputs, cada vez que hacemos una pregunta genera un output, una pregunta es un input, ¿no? Cada vez que el usuario le hace un input, genera un nuevo output. Porque si tú revisas, si tú haz una práctica, tú entras al chat, a cualquier chatbot, le preguntas hoy y le preguntas mañana, te va a sacar una respuesta parecida, pero no la misma, ¿sí? No la misma. Si no, no es que te va a decir, oye, ya te respondí ayer, no, o sea, no. Sino dependiendo del chatbot, te dice con base al anterior o no sé qué, pero no te genera la misma, te genera una nueva, te genera un nuevo output, ¿sí? Esto genera, utiliza la palabra genera, son generativas, son aplicaciones que generan, son generativas, ¿sí? Eh, si alguien me hace acuerdo, ¿qué significa GPT, ChatGPT o qué significa GPT? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa GPT? ¿Qué significa? ¿Aló? ¿Alguien? Transformador Ya, preentrenado generativo. ya. Bueno, O generativa, en si no español dicen. no, la traducción no tiene lógica, así es. Ya. Generative, Generative Pre-trained Transformer. ya, generative, pre-trainer, ya, transformer. Es un pre-trainer. ¿Qué significa trainer? Entrenado, o sea, pre-trainer, pre-entrenado. O sea, que ese término se utiliza a todos estos sistemas expertos que han sido entrenados, que han sido, ¿cómo se llama? Alimentados. Alimentados significa todos los inputs que se han ingresado en estos sistemas expertos, que son la base de los sistemas IA, ¿sí? Eso se llama pre-trainer. Generative, que generan, ¿sí? Generan una respuesta, generan un input. El chat GPT y todos los chatbots generan texto. ¿Ya? Hay otros que generan imágenes. Hay otros que generan ¿qué cosa? Vídeos. ¿Sí? Ok. Todo lo que generan son outputs. ¿Sí? Y estos outputs a su vez se vuelven input para nuevos outputs. Sí, en forma resumida, ¿no? En forma sucinta. Sí, me cachan. ¿Sí? Este es un proceso así que se va retroalimentando, ¿sí? Con los outputs, con las preguntas que le vamos haciendo, se va generando su base de datos, ya me decía. No es propiamente una base de datos, pero su información se va generando. Todos los outputs que generamos. Imagínate, un usuario puede generar 100 outputs en un día, un usuario. Imagínense la información que tiene la base de datos, la información almacenada de ChatGPT por por millones de usuarios, ¿sí? Entonces, todos los inputs que hacemos, que son las preguntas, finalmente en este caso los que son chatbots, se vuelven, bueno, todos los outputs que genera, a partir de los inputs estos outputs se generan, se vuelven inputs, se van creando, ¿sí? Esos son, entonces, este proceso están dentro de lo que se llaman los algoritmos, ¿sí? Estos algoritmos, entre otras cosas, ¿no? Son otros procesos específicos, ¿sí? Que, que están dentro de lo que es un sistema de IA. ¿Que lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer, o sea, no es solo para expertos, lo podemos hacer, eh, sí, ¿no? La mayoría de personas podemos hacerlo con poco conocimiento nada más y pueden hacer tener estos propios chatbots, ¿sí? Tener una aplicación, tener un sistema de IA con información. Ya te digo, hay información de una farmacia y, y se puede generar la información, o sea, hay que tener la información y se puede generar sistemas de IA, ya sea un chatbot, generalmente es un chatbot, ¿no? Entonces, podemos hacerlo. Tenemos la capacidad, tenemos las herramientas y tenemos, lo que hay que dedicarle un poco de tiempo nada más, ¿sí? Pero yo sí les recomiendo que trabajemos en eso y teniendo una buena información
¿sí? Una buena información, puede ser una base de datos estándar, ¿sí? O si no, una base de datos no estándar, y podemos generar nuestros propios aplicaciones de IA, ¿sí? Generalmente son los chatbots, ¿no? Pero se puede hacer. Y ahora ya es necesario, o sea, no sé explicarme. Y el uso de estas herramientas debe ser transversal para todos los profesionales, ¿no? No decir, no, solo ellos, no. Todos, abogados, médicos, qué sé yo, literatos, deben saber hacer eso. Unos en pocos, en otros en gran medida, pero todos deberíamos tener ese tipo de saber hacer estas herramientas, ¿sí? O usar estas herramientas, ¿sí? A ver, sigamos. ¿Preguntas? Escribe Elizabeth, apoyo tecnológico, sí, apoyo tecnológico. Entonces, o sea, una persona así, chuta, es que no tengo no tengo la compu, no tengo un equipo, es verdad, pero podemos asociarnos, ¿sí? Con otros profesionales o con instituciones y salen ideas, que hagamos, entonces así salen los proyectos, ¿sí? Claro, uno solo dice, no, es que no tengo los equipos. Ya, a ver, preguntemos a alguien, averigua tú también, a una institución, ¿sí? Alguna institución pública, privada, y yo creo que salen los proyectos, ¿sí? Pero hay que dar el primer paso. Ok, sigamos. Ok, ok, ya. La importancia de la investigación educativa y la IA. Ok, ¿qué, ustedes cuál creen que es la importancia para ustedes en la investigación? O sea, el uso de la IA en la investigación. ¿Qué creen ustedes? O ¿Alguien? sea, lo que veo de interesante es de que, claro, esta inteligencia tecnológica lo que nos permite obtener texto de forma inmediata. Entonces, lo que antes nos costaba tantísimo tiempo, ahora utilizando estos chat GPT o las otras inteligencias, eh, le hago la pregunta y lo que obtengo es un texto de forma Perfecto. inmediata. Así es, de forma inmediata. Obviamente, repito, todos los outputs que nos den las guías, Journey, todo, porque a veces yo necesito una imagen, entonces tú vas a la aplicación para imágenes y dices, a ver, quiero una imagen que tenga esto, 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 te genera, pucha, pero no te sale como tú pensabas, no, ¿verdad? Eh, pero te genera una imagen, entonces, o te genera un texto y tienes que revisar. Yo te digo, estas aplicaciones deben ustedes usarlas como asistente. No más, o sea, el asistente me devuelve un output y tengo que revisar ya sea un video, ya sea un picture, una imagen, o ya sea un texto. Tienen que revisarla y verificar, ¿sí? Yo sé que a veces dicen, no, es doble trabajo. No, no, pero es que tú, como que fuera un asistente, te entrega y tú revisas, para eso tienes que tener tú un conocimiento mínimo de eso, ¿no? Entonces, la imagen, te genera vídeos, bueno, los vídeos te genera a través de imágenes que se crea automáticamente, sí, pero tienes que ver que la imagen y que el video corresponda a te genera, hay unos que generan música, ¿sí? Tú le das la letra, le das la idea, te genera canciones, es genial las herramientas que hay, pero todos tienen que ser asistentes, tienen que ver ahí, no es que ya me generó esto y esto, y eso es, no, tienes que revisar. Uno genera texto, sí, te ayuda, te guía, te ayuda, te da, y con base a ese texto puedes avanzar, pero tienes que revisar el texto, ¿no? Eso sí, verificar que ese texto tenga una fuente si vas a hacer una investigación, ¿no? Ok, que ya aquí dice que la IA ofrece herramientas poderosas para analizar grandes datos. Entonces, es lo que yo decía hace rato. Cuando hacemos una investigación, usamos, qué sé yo, las bases de datos en algunas investigaciones que utilicé las bases de datos del Banco Mundial, utilicé los bases de datos de la UNESCO, utilicé las bases de datos del Banco Mundial, de la UNESCO, necesitaba cifras ¿cómo se llama aquí en Ecuador, en Sudamérica, del INEN, utilicé eso, tuve que buscar, ¿no? Entonces, hay herramientas que te ayudan a buscar, ¿sí? Ya existen, pero hay otras que son específicas y te hacen más rápido, como dice. Ok, Insight, ¿no? Ok.
Ahora viene la parte de consideraciones éticas. Eso sí es muy importante, las consideraciones éticas en el uso de ella. ¿Cuáles creen ustedes que debería ser una consideración ética? ¿A qué me refiero con ética o qué entienden por ética? Ya hablé hace rato, estábamos hablando del tema de eso. Que no deberíamos copiar textualmente lo que dice la IA. Perfecto, una, no copiar textualmente. O sea, puedes copiar, pero tienes que verificar que lo que vas a copiar, ¿sí? Tenga fundamento, tenga una cita. O si no es así, entonces ya, pero tienes que tener referenciado eso, ¿sí? ¿De dónde viene? ¿De dónde puede estar? ¿De dónde viene esa información? Entonces tienes que buscar la cita, porque las IAs no te dan las citas ni las referencias, ¿ok? ¿Qué Sí. opinan ustedes? Ujú. Bolívar, Eh, así. Dime. También, obviamente, que corremos a veces el riesgo de sesgar la información. Sesgamos mucho la información. Ya, ese es un tema importante, el sesgado. A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo puede estar involucrado o cómo relacionamos el sesgo con la IA? A ver, que alguien me dé un ejemplo, tienen que ver. A ver. Este tema es muy interesante que tienen que saber. A ver, Vicente, Johnny, Macdonia, ¿está bien? Macdonia, Que sí, aquí dice. podríamos tomar, o sea, si no programamos bien, estaríamos, o sea, tomando un cierto grupo. Y ese grupo Vale. no necesariamente podría ser nuestra muestra a la que queremos llegar. Entonces, la información está alterándose. Sí, o sea, está sesgada. Ahora, ¿cómo vemos el sesgo en las aplicaciones de IA? ¿Cómo podemos determinar o cómo podemos saber que toda la información en el mundo tiene un sesgo? Todo. Un ejemplo, a veces uno dice, quiero saber, bueno, quiero los nombres de los 10 más famosos filósofos del mundo, de la historia. Tú pones ahí y te saca la lista de 10, pero todos son hombres. Y sí existen famosas mujeres. La más importante de la antigüedad, ¿cómo se llama? ¿Alguien? Cleopatra, ¿Aló? Cleopatra. Mm, es conocida, pero no. Eh, más antigua. ¿En Eh, qué ámbito? Hipatia. Hipatia se me fue el nombre. Hipatia es una de las famosas, pero nunca aparece en la lista que tú pones. Que tú pones, que dame los 10 en cualquier de estos chatbots. ¿Te parece? Si dices, dame los 10 nombres de las mujeres más famosas y te aparece el bonito Hipatia. Hipatia de Alejandría. Hipatia es. Ella es una famosa, pero no aparece. Ahora, ¿por qué no aparece? Porque en esas bases, eh, no se llama base de datos, nosotros llamamos, en este almacén, este warehouse, está almacenado, ¿no? Está almacenada la información, en este almacén, este warehouse. Y depende mucho de cómo le han configurado los inputs. Entonces, un ejemplo para que tengan una idea, ¿no? Entonces, uno de los inputs es, si te preguntan los 10, los 20 más famosos, importantes de filósofos de la antigüedad, responde esto. O sea, más o menos, una idea, ¿no? Así a grosso modo, un ejemplo bien. Entonces, depende mucho de cómo le hayan programado, cómo le hayan configurado a la IA, al sistema de IA que sea, te genera tal o cual respuesta. Un sesgo también es que en una lista de estos no aparecen científicos asiáticos. Así de primerazo no, pero si tú pones preguntas, quisiera saber los científicos más famosos de Asia, o de Europa, no sé cómo, o que no sean de Occidente, te aparecen. Ok, Alberto, gracias por entrar. Saludos a todos. Gracias, Alberto, un placer. Ya se tiene que retirarse. Gracias por entrar, éxitos. Bien, eh, esos temas, esos sesgos, son ejemplos así grandes, pero como decían, si nosotros hacemos una IA, un sistema de IA, lo podemos hacer,
tenemos que tener mucho cuidado en la forma que configuramos los inputs y también la forma que configuramos los outputs, las salidas. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, dudas? ¿Ya? ¿Sí? No, ¿Alguna ninguna. preguntas? Yolanda, ok. Mm, Mauricio, bienvenido, ¿cómo están? Gracias por entrar, gracias. Así vi que han puesto en el chat. Ok, gracias. Mauricio, ¿cómo estás, Mauricio de la Torre? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Mauricio, no está. Ok. Bien, sigamos. Entonces, hay que tener en cuenta ya el sesgo y la equidad. Asegurar que los modelos de IA no perpetuen sesgos, que los resultados beneficien a todos los estudiantes por igual. Entonces, hablando acá en investigación, el sesgo hay que tener mucho cuidado. O más que eso, cuando no, el output que nos entrega un modelo de IA, algún sistema de IA, hay que revisar el output, ¿sí? Revisar, decir, yo tengo una lista de los 10 famosos. ¿Y por qué no están las mujeres? ¿Por qué no están famosos asiáticos? A veces están europeos y occidentales, pero no están asiáticos, ¿sí? Entonces hay que revisar, repito, a estas aplicaciones, a estos modelos de IA, hay que tenerlos como asistentes, ¿ok? Transferencia y rendición de cuentas, consentimiento informado, ¿ok? La importancia de los prompts. En el día de ayer, pues, se les preguntaba cómo les fue ayer, ¿sí? El compañero, ayer tuvimos una reunión anterior, antes de la presentación de él, y él iba a hablar de los prompts, ya. Alguien que me diga qué es un prompt, o qué entiende por un prompt. ¿Qué era un prompt? Es una escritura precisa para que la IA se comporte de cierta forma. Ya, perfecto. Doctora Teresa Sánchez, ¿cómo está? Buenas noches. Eh, ¿Qué es un prompt? A ver, chicos que estuvieron ayer, o bueno, los que participaron ayer. Ayer se habló de prompts. El prompt es un input, ¿sí? No solamente es una pregunta. En muchas voces es una pregunta o un requerimiento. Los inputs son toda la información que le ingresamos a cualquier aplicación de IA, ya sea para vídeo, para imágenes o para texto, ¿sí? Todos esos inputs los inputs se traducen para crear los inputs usamos los prompts, ¿ya? ¿Sí? No sé si se acuerdan, o el término prompt en lo que es la televisión. La televisión, ¿qué es? Cuando el de la televisión, ¿cómo se llama? El periodista, no el periodista, el que está dando noticias, está leyendo un prompt, así, un texto que se le introduce, se le pone para que él solo lea, ¿sí? El que da las noticias. Está viendo un prompt, ¿sí? Eso es el término es un texto que ingresan para que tú digas, pero tiene que ser bien hecho ese prompt, ¿sí? Entonces, los prompts son Teleprompter se llama. teleprompter, ok, pero viene de prompt. Entonces, es de eso, En cambio, ese prompt es de lo que es un término que no tiene traducción, ¿no? Es ese texto que tú ingresas, pues tienes que saber hacer bien un prompt. Eh, si no, es como se desgasta mucho. Y todos esos prompts que usamos en las días se va guardando y sirven como output para los próximos, y estos generan nuevos, se vuelven input y eso genera nuevos outputs, ¿no? Entonces, todo lo que ingresamos, todas las preguntas que hacemos o los requerimientos que hacemos en cualquier IA, estamos alimentando ese almacén de datos, ¿sí? De cualquier herramienta, ¿sí? De cualquier empresa. Pero hay que saber hacer un buen prompt para tener un buen output, para tener una buena respuesta, ¿sí? Entonces, el uso de prompt es el prompt es todo lo que ingresamos, eso es. Pero hay que saber hacerlo. ¿Sí? No es complicado, ¿sí? Entonces, la definición de prompts, la influencia de los resultados, ¿sí? Habilidades claves, ¿sí?
hay ciertas páginas web que y sí tengo ahí unos textos que dicen, tenemos estos prompts, especialmente en, ¿cómo se llama en esto? En el uso de Big Data, que es mi área, dice, con estos prompts te generan la información que tú requieres, ¿sí? Obviamente dependiendo de la IA que estás usando, ¿sí? Ok, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo claro? No, ninguno. No. ¿Seguro? Sí, todo claro. Ok, entonces, las aplicaciones, un ratito, entonces, hay aplicaciones de IA que nos sirven para análisis de datos, para revisión de la literatura, de redacción de artículos y diseño de experimentos. En este caso, lo que nos hace la IA nos sugiere nomás, diseños experimentales. Eh, Cuando ustedes hacen, en algunos casos yo uso para preparar una clase, para preparar ¿cómo se llama? Un currículo, no currículo, sino una currícula de materias, todo eso, te da unas ideas, te da ideas. Entonces tú lo coges como asistente, a ver, como asistente te da estas ideas y tú analizas si vale, no vale, sí, para acá. No es que te da eso y va, ¿por qué va? No, no, no. Entonces te da ideas, si es verdad, tiene esa habilidad que a veces a uno le falta o no la, la hace, ¿cómo se llama? Esa habilidad que a veces dejamos de lado, ¿no? Pero todos tenemos habilidad, pero la hemos dejado de lado. Pero estas aplicaciones de IA te ayudan en eso. Pero uno tiene que revisar, decir, a ver, tengo este texto, tengo este output, ya sea una imagen, un vídeo, un texto, y reviso. Y te da ideas, perfecto. ¿Ok? Hay que tener eso. Riesgos y desafíos del uso de IA. Los sesgos, la interpretabilidad y la privacidad. ¿Ok? Esa es otra cosa. No supieron que algunas IAs fueron demandadas por ciertos autores, especialmente en lo que son textos literarios, fueron demandados. Le pusieron demanda a a las empresas de los dueños de los chatbots porque cogían los textos de ellos y los ponían acá. Entonces, qué sé yo, un ejemplo. Yo quiero hacer un poema al amor. Entonces, cogía la IA y dice, tengo, y te parecía, ¿no? Qué lindo poema. Pero cogía textos o partes de ciertos poemas de autores, ¿sí? Te ponía, te sacaba como output. Y uno coge, qué lindo, ¡pum! Pero hay que tener mucho lo que es esa información, ¿sí? Entonces fueron demandados por ciertos grupos de autores eh, que Por no usaban respetar las licencias Creative Commons. también, bueno, especialmente en la parte de texto, porque en las imágenes imágenes no, el CC sí no aplica, porque no son imágenes copiadas, ¿no? Pero en lo que es texto sí hay este problema de las, ¿cómo se llama? De la protección de la edad, se me fue, eh, derecho de autor. Entonces, pero una de las cosas es el sesgo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros si usamos una IA y tenemos un output, revisar esa información, ¿sí? Porque si nos basamos en esa información para nosotros hacer un estudio, hay que tener cuidado, ¿sí? Entonces hay que revisar toda la información que nos genere, todos los outputs que nos generen las IAs, cualquier aplicación de IA, vídeo, texto ¿cómo se llama? O imagen, hay que revisarlo, ¿sí? ¿Preguntas? Allá. Aquí dice mejores prácticas para el uso de ella. Entonces, aquí dice la colaboración interdisciplinaria. Es verdad, yo genero una información, utilizo y me genera una información, me genera un output. Eso hay que trabajar en conjunto con otros expertos, ¿sí? Involucrar expertos en ética, privacidad y otras áreas para garantizar el uso responsable de la IA. Sí, estamos de acuerdo. Eso es uno de los, hay que hacer eso, ¿sí? Siempre hay que trabajar en tener una colaboración interdisciplinaria, ¿sí?
Planificación cuidadosa, es decir, definir objetivos claros y evaluar cuidadosamente cómo la IA puede apoyar la investigación. Y una evaluación crítica. Analizar críticamente los estados de la IA, identificar posibles sesgos y garantizar la validez de los hallazgos. ¿Ok? Conclusiones, la IA ofrece oportunidades para transformar la investigación académica, pero también plantea importantes desafíos, ¿sí? Desarrollar pautas y protocolos para guiar el uso responsable de la IA en la investigación educativa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? Entonces, como decía en la última parte, trabajar, cuando se hace una investigación, no solo es trabajar con otros expertos en el tema que están haciendo, sino en el caso de si usamos aplicaciones de IA, que hay que usarlas. Yo estoy de acuerdo en usar las aplicaciones, o sea, en eso sí estoy de acuerdo. Y también o sea, yo estoy fomentando el uso de que crear nuestras propias herramientas, nuestras propias aplicaciones de IA. Tenemos las herramientas para hacerlo, sí hay, están a la mano, podemos crear. Sí, hay que un poco de tiempo, pero se puede hacer, se debe hacer. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Todo claro? Ok, sigamos. Ahora. Un momento, por favor. Bien. Ok. Bien. Dentro de las herramientas, cuando hacemos investigación, mm, ahora vamos a ver un poco qué herramientas, bastantes que hay, ¿no? Un poco. Ok, tenemos que revisar, tenemos TensorFlow, Torch, son herramientas para el uso o para crear, ¿cómo explico esto? Eh, uno de los temas, aquí está, este es el reconocimiento de patrones. Ok. Uno de las bases de los sistemas de IA son los patrones, basado en los patrones. Entonces, ¿qué son los patrones? ¿Qué es la información basada en patrones? ¿Qué entienden? Eso quiero entender, porque son términos específicos, pero quiero que entiendan. ¿Qué entienden por esa parte? Por patrones. Ustedes cuando hacen una investigación, o hacen un proyecto y revisan información, hace rato al principio dijeron ese término como un sinónimo. ¿Qué son los patrones? A ver, diga, a ver, ¿quién dice? A ver, una pregunta así, digamos, una pregunta sencilla. ¿Alguien? Por ahí. Mauricio, ¿estás por ahí, Mauricio? Mauricio de la Torre. Mauricio. No. ¿Qué son los patrones cuando hacemos una investigación, cuando hacemos una tarea, un trabajo, un proyecto? ¿Qué son los patrones cuando hablamos de información? Una secuencia lógica. Secuencia, ya, vale, por ahí, ya. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros cogemos información y recopilamos información, primero, ¿no? Ya, recopilamos información, ya sea física o ya sea digital. Y ya, ¿qué hacemos con la información? Con esa información recopilada. Vamos a hablar un tema, vamos a hacer una investigación no tiene que ser una investigación académica, sino un proyecto, vamos a hacer un proyecto
ya recopilamos información, entonces mi compañero recopila información de esto, ya. ¿Y qué hacemos a continuación? Seleccionamos, validamos. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí, McDonald's, ahí, esa, uy, repite ahí esa parte. Seleccionamos y validamos la información. Ya. Al seleccionar, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo seleccionamos? Porque tiene similitud, ¿no? O sea, esta información tiene relación con este, relacionamos. Ok, ya. Pero todo está dentro de, cogemos información, relacionamos. Entonces, todo lo que tenemos este grupo de información relacionada. Esto es un conjunto de datos, un conjunto de datos. Acá tenemos otro conjunto de datos, otro conjunto. Y dentro de cada conjunto de datos, es lo que hacemos nosotros manualmente, ¿no? O sea, como investigadores, ¿no? Como personas que hacemos un proyecto, ¿no? Cogemos información, revisamos lo físico, revisamos lo digital y vamos haciendo nuestras carpetas en el disco duro. Esta información viene con esta, vamos seleccionando, ok. Pero al hacer eso, ¿qué hacemos? Ahora, tenemos información de, qué sé yo, información repetida, ¿sí? Información más que repetida, recurrente. Esto, sí, información recurrente en este grupo de datos. ¿Sí? Entonces vamos discriminando, que esto aquí ya no necesito, todo eso, ¿sí? Entonces, a eso se llama crear patrones, o sea, trabajar con patrones, se llama eso. O sea, intuitivamente lo hemos venido haciendo, o sea, hemos venido trabajando. Ahora, los sistemas de IA hacen eso. Entonces, tienen esa tecnología, tienen esa capacidad de seleccionar y trabajar y decir, ah, esto va acá, y generan ¿cómo se llama? Generan estructuras, crean estructuras o relaciones recurrentes de la información que están, que están recibiendo, ¿sí? Y con base a esa información generan los outputs, ¿sí? No sé si me explico. Generan un modelo en todo caso, porque yo he visto que cuando tú ingresas a la IA dices, quiero ser estudiante en derecho y le vas dando esa información. Entonces yo he observado que te dan esa línea. En la medida que tú alimentas la información, la IA te va respondiendo. Pero también me pareció interesante una experiencia de una alumna que no he podido contactarme porque estoy en otro área. Ha ¿Ya? generado una IA utilizando unos videos y genera unos dibujos y empieza a hablar. Y lo hemos utilizado para capas como asistente ¿Ya? de capacitaciones para los modelos de inducción en boticas. Perfecto, vale, es así. Con la información que tenemos, ¿sí? Y justo iba a la siguiente parte. Gracias, perfecto, gracias por tu pasión. Bien, ya vamos acabando, ya, ¿no? Ya vamos acabando. Ahora, tenemos lo que es el análisis de aquí, dice, de reconocimiento de patrones, ¿sí? Ahora, la minería de datos de aprendizaje automático. Eso son las partes son las partes que están involucradas en lo que es un proceso de generación de IA. Entonces, minería de datos y aprendizaje automático. Entonces, aquí hay existen herramientas que nos ayudan a manejar, hacer un análisis de datos a través de la minería de datos. La minería de datos es una técnica antigua. Yo la utilizo en Excel. Power Excel tiene herramientas propias para minería de datos. Y hay otras aplicaciones que tienen, sí, que tienen, ¿cómo se llama? Que utilizan esta técnica de minería de datos, ¿sí? Data mining, como dice. Pero eso para trabajar con información, o sea, es como que el término de minería es como tú vas cavando, vas encontrando y vas encontrando eh, vetas, vas encontrando piedras, pues, así, y vas cavando y vas buscando y analizándole. Entonces, esa técnica, esa idea se tradujo y se puso como una técnica, ¿no? Minería de datos. Entonces, pero esa es una técnica de seguir buscando información, ¿sí? Es una técnica de búsqueda de información, de análisis también de datos. ¿Ok? Acá tenemos para el análisis de redes y gráficos, ¿sí? Que te genera, con base a la información, con base a la información generada en la minería de datos, se generan grafos o se generan análisis de redes que existen. Entonces, las redes también están basadas en patrones, información, las redes interconectadas entre la información, ya.
Una vez que tenemos eso, se generan simulaciones. Sí. Una vez que la información ha sido ingresada, se ha hecho un análisis de patrones, se ha hecho el análisis de los datos con minería, aprendizaje con machine learning, eh, se generan grafos y análisis de redes neuronales, y se hace, y automáticamente se generan simulaciones. ¿Qué puede pasar si esto son simulaciones, sí? Luego viene el análisis estadístico, ¿sí? Con base a toda la información anterior, ¿sí? Y bueno, ya son temas, lo que es, esos son temas específicos, ya. Luego viene lo que es el uso de ciencia de datos, que estaba acá con el análisis. Entramos al campo este, que es una de mis áreas también, pero todo esto se tradujo, todo lo que hacía el ser humano se tradujo, se hizo y se programó, se diseñó para que las aplicaciones hagan esto. Entonces es un avance a nivel de tecnología genial, brutal, buenísimo, o sea, pero hay que tener mucho cuidado en el uso, o sea, tener ética en el uso de información, saber los sesgos, usar los outputs que genere como un asistente, ¿sí? Entonces interviene la parte humana, siempre interviene la parte humana, pero el ser humano tiene que estar capacitado, tiene que tener mucho conocimiento, más que conocimiento, tiene que estar capacitado para analizar esos outputs, todo lo que generen estas aplicaciones, ¿sí? Ok, y aquí viene, bueno, generación de análisis y imágenes y gráficos científicos. Estas son las herramientas ya comúnmente utilizadas en una investigación. No todas, pero son todas, dependiendo de la investigación que se haga, ¿sí? Usarán esto, usarán aquello, ¿sí? Pero existen herramientas para esto, para esto, para esto, ¿sí? Pero ¿cómo fueron estas herramientas? Fueron creadas, es lo que el humano hacía. Entonces, ahí viene el tema, ¿no? Que estas técnicas que hacía el ser humano son procesos repetitivos, son procesos, o sea, repetitivos, ¿no? Que tienen su experticia, pero eso se tradujo y se hizo aplicaciones que hagan eso. Entonces, es un avance genial, ¿sí? Obviamente nos ayuda a hacer quizás una investigación que te demorabas 6 meses, lo puedes hacer en la mitad, sí, porque estás aquí, no es que te dan haciendo, no es que, a ver, dame haciendo y ya, no, sino que, sino que te dan pautas, te dan ideas, obviamente. Uno tiene que revisar lo que te devuelve, el output que te devuelve las aplicaciones, y con base a eso, tú generas sigues con tu investigación, ¿no? Con base a eso. Pero tienes que revisar siempre, ¿no? Citas y referencias, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Más dudas que respuestas? No. ¿Preguntas? Eh, repito, este es un curso de 2 horas, pero he tratado de hacerlo en forma sucinta, todo lo que involucra la investigación. Mañana continuamos con las dos últimas partes. Eh, Cualquier duda que tengan durante el día de hoy, la anotan y mañana me dicen en la clase y la vamos resolviendo, ¿sí? Perfecto. No se olviden, mañana comenzamos a las 7. A las 8 hacemos un break 5 minutos y trabajamos hasta las 9, ya que va a haber cortes. Ok, hasta aquí, compañeros. ¿Alguna duda? Dígame, no hay problema, no hay problema, dígame. Tenemos tiempito, unos minuticos. Si fui muy rápido, dígame si voy más lento. Rodrigo, gracias nuevamente. No, gracias Santiago a ti por todo. No sé si y a los compañeros que han logrado unirse. Bueno, agradecerles mucho por su participación y mañana nos veríamos. Un poco la idea es dejar como esta semilla Sí. de inquietud para seguir construyendo. Yo creo que el mundo de la investigación y el mundo del desarrollo y el mundo de la inteligencia creo que nos implica estos esfuerzos. Agradecer mucho, agradecer a todos los miembros del club, a los docentes del instituto, de varios institutos de la zona centro, autoridades, docentes, estudiantes también que se han unido, y con gusto nos veríamos el día de mañana. Así es. Muchas gracias. Espero haber cumplido un poco las expectativas suyas. Eh, em, las dudas que tengan, que van a aparecer más noche, decir, esto me olvidé. Los podemos resolver mañana. Es un placer, ha sido un honor, muchas gracias. Gracias, Iván, Rodrigo, gracias por la invitación. Y a todos ustedes, gracias por haber participado.
Nos vemos el día de mañana. Gracias. Mire, mi estimado Santiago, muchas gracias por todo. El día de mañana seguiremos ya con la última sesión que tenemos en este caso, de ya la utilización de herramientas de inteligencia artificial para la investigación aplicada. Les pedimos el día de mañana que también se conecten y por el chat que tenemos nosotros vamos a enviarles ya en este caso el registro de la asistencia, ¿sí? Que les vaya súper bien. Esperamos el día de mañana tener la siguiente sesión para ir aclarando cualquier tipo de duda y también tener más conocimientos acerca de estas bondades que nos ha presentado el día de hoy nuestro estimado Santiago. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches.